Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Janet Alejandra Barajas Aguilar. Mi matrícula es 642-54006. Soy estudiante de la Universidad UNIDEP. Estoy cursando la licenciatura en Pedagogía y estoy realizando un trabajo de la materia de Historia de la Educación con la maestra Janina Acosta Cuellar. En esta actividad nos piden realizar un podcast donde el tema es la educación durante la Revolución Mexicana. Nos piden hablar sobre los cambios legales, organizativos y la trascendencia que ha tenido la educación durante la Revolución Mexicana. Vamos a dar inicio con una pequeña introducción. El 20 de noviembre de 1910 da inicio la Revolución Mexicana, llamados a un levantamiento armado liderados por Francisco I. Madero. Queriendo restaurar la democracia, el lema de la campaña fue la frase sufragio efectivo, no reelección. Madero tenía como objetivo principal reformar la Ley de Educación Pública, queriendo garantizar que todos tuvieran acceso a la educación. Aunque su mandato duró muy poco, marcó un antes y un después para el sistema educativo nacional. Las aportaciones de Madero sobre la educación revolucionarias no llegaron a consolidarse por completo, pero fueron impulsadas por su legado. En esta época, el sector más vulnerable seguía siendo los indígenas y campesinos, ya que no podían tener acceso a la educación. Durante su gestión, Madero buscaba expandir el sistema educativo en todo el ámbito rural. Como resultado de la lucha de la Revolución Mexicana, se integró principios educativos claves como el artículo 3 y el artículo 31 a la Constitución Política de 1917. ¿Cómo fue la educación durante la Revolución Mexicana? Bueno, de 1910 al año 1920 fue un periodo de inestabilidad. Se pretendía transformar la educación en el sistema educativo nacional, queriendo combatir el rezago educativo que dejó el porfiriato, especialmente en las zonas rurales, donde el resultado era del 80% de analfabetismo. Debido a la preocupación por la educación, durante la Revolución se manifestaba como demanda que quedaran las bases para transformar el sistema educativo en la reforma constitucional. Los cambios que vendrían inmediatamente después sería que en octubre de 1920 se presenta la iniciativa de la creación de la Secretaría de Educación Pública a la Cámara de Diputados. Para el 25 de julio de 1921 se da el decreto de creación de la SEP. Posteriormente, en el mes de octubre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación. En este mismo mes, José Vasconcelos asume el cargo de primer secretario de Educación Pública. Para el 9 de julio de 1922 se inaugura el edificio de la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México, palacio dedicado a la tarea más importante para los mexicanos, la educación. Vamos a hablar sobre la ley de la instrucción rudimentaria y nos dice que su objetivo principal era hacer un esfuerzo por atender la educación en las zonas rurales, indígenas o campesinas que habían sido marginadas, cuyo propósito era enseñar lo más básico, hablar, leer y escribir el castellano. En los puntos claves en la evolución del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos dice que en el año de 1917 nada más se decía que la enseñanza era libre, laica y gratuita para todo mexicano. Para el año de 1934 se implementa la reforma socialista. Para el año de 1946, la educación nacionalista nos da a fomentar el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional. Para 1980 nos dice que la autonomía universitaria. Para 1992, la libertad religiosa en las escuelas privadas. En 1993 se estableció que la educación primaria y secundaria ya serían obligatorias. Para el año 2002, la educación preescolar también entraba como obligatoria. Para el año 2012, se amplía la cobertura de la obligatoriedad de la educación hasta el nivel medio superior. Para los años 2013 al 2017, dentro de los cambios que se integran se encuentran los siguientes: que la calidad educativa de los estudiantes será medida a partir de pruebas estandarizadas, y en el papel del docente se fijaron criterios para su ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia. Y los puntos claves con la evolución del artículo 31
Nos dice que son obligaciones de los mexicanos hacer que sus hijos o pupilos menores de 15 años asistan a la escuela pública o privada. Asistir en los días y horas designadas para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las armas y conocedores de la disciplina militar. También les marca enlistarse y servir en la Guardia Nacional. La federalización de la enseñanza durante la Revolución, el Estado buscó a través de la Secretaría de Educación Pública elevar el nivel cultural, sobre todo en los indígenas y campesinos. Se buscaba modernizar el país. La centralización educativa. La Secretaría de Educación Pública tendría que suplir las necesidades educativas en los estados y municipios. A partir de la década de los 70 se crearon delegaciones generales de la Secretaría de Educación Pública, una en cada estado de la República, buscando mejorar la calidad educativa, ampliación de los servicios educativos, elevar la eficiencia del sistema. En la práctica se actuó con una nueva versión del centralismo educativo. El plan sexenal es establecido en 1934, cuando el general Lázaro Cárdenas alcanzó la presidencia de México, y nos dice que cada presidente en su sexenio presenta su Plan Nacional de Desarrollo, donde se establezcan los objetivos y metas alineadas a una educación de calidad. Algunos ejemplos de planes educativos sexenales: tenemos que Enrique Peña Nieto implementó un modelo educativo enfocado en que los estudiantes aprendan a aprender y a resolver problemas. Andrés Manuel López Obrador impulsó una educación con valores democráticos e inclusivos. La presidenta electa Claudia Sheinbaum busca reducir desigualdades y fortalecer todos los niveles educativos. Y como conclusión, podemos observar que la trascendencia de la educación durante la Revolución Mexicana marca un antes y un después, ya que a lo largo de la historia se observaron grandes cambios en la educación de nuestro país. Se logró el mandato constitucional en 1917, donde la educación se convierte en laica, gratuita y obligatoria para el nivel primaria. La educación es regulada por la Secretaría de Educación Pública, creada en 1921. Cada presidente tiene como obligación presentar un plan de trabajo que mejore la calidad educativa. En la actualidad contamos con 3 tipos de niveles educativos: la educación básica, la educación media superior y la educación superior, que a su vez son impartidas en diferentes modalidades: la escolarizada, no escolarizada y mixta. Esta combina las 2 anteriores. El objetivo del sistema educativo en México es garantizar el derecho a una educación de excelencia y equidad. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.